bienvenida y bienvenido a este episodio de tu podcast de psicología. Yo soy Ani Pavía, tu host. Soy psicóloga especialista, me especialicé en la terapia cognitivo-conductual. Y pues bueno, muchos de estos temas sobre salud mental, sobre temores que tenemos en la vida, los abordo desde este enfoque y le doy un toque de experiencia personal si ha sido mi caso. Y en este tema en específico, si tú que me estás escuchando o me estás viendo por YouTube, has lidiado con este miedo a enfermarnos, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo y voy a compartir mucho desde mi experiencia personal porque he atravesado por estos miedos que, pues bueno, a ver, en terapia mucho necesitamos el contexto de la persona. Con este miedo, muchas veces les pregunto, a ver, ¿cuál es tu historia con el miedo a enfermarte? ¿Te has enfermado tú en el pasado? ¿Has tenido una experiencia muy dolorosa con alguna enfermedad? Personalmente, con algún familiar, con alguna persona significativa, o puede que no has tenido una experiencia así, pero por alguna razón que, pues bueno, cada historia es muy única, puede que desarrollemos este miedo. Ahora, si el miedo a enfermarte es algo que está muy presente en tu vida y te genera mucho malestar, quiere decir que tu salud te importa. Probablemente te preocupa tu salud, quieres estar bien. Porque si algo nos importa es porque algo nos interesa. Y si tu salud no te importara, pues tal vez no habría ningún miedo a que si te enfermas o no. Pero, bueno, hablando un poco del contexto, que aquí puedes analizar o explorar un poco tu pasado y observar qué historia tienes tú o si tienes alguna historia dolorosa, desagradable en el pasado con alguna enfermedad, tanto desde tus zapatos o viéndolo desde una persona cercana, que también desde nuestro contexto algo que nos afectó a nivel mundial fue la pandemia. Hubo una pandemia en donde muchas personas se enfermaron, en donde hubo muchísimas pérdidas de personas y eso nos puso en un modo alerta constante de incluso estarnos lavando las manos, desinfectándonos todo el tiempo las manos, evitando ver a personas que queremos, usando un cubrebocas. Cuando salíamos a la calle, pues no sé si lo recuerdan, pero todo se vivía como desde una película de, pues, de Hollywood, ¿no? Como cosas que rara vez crees que vas a experimentar, como si fuera el fin del mundo. Al menos yo lo viví desde ese lado, ¿no? Yo me acuerdo, llegaba al súper a hacer las compras y pues bueno, solo podía entrar una persona. En alguna vez que yo entré, me acuerdo que todas las personas súper alejadas unas de otras con su cubrebocas, otras llevaban guantes, como que mucho pánico, se sentía muchísimo pánico alrededor. Entonces, dentro del contexto, vamos a entender que todas y todos atravesamos por esta experiencia de pandemia. Ya depende de cada persona cómo la vivió, pero pues bueno, es algo que hay que considerar. Ahora, entendiendo un poco de este miedo, que es saber de dónde viene, pues revisa tus experiencias en el pasado. Puede que muchas personas también empezaron a tener mucho más este pendiente sobre su salud desde la pandemia. Entonces, si este es tu caso, no sé si perdiste personas cercanas a ti o estuvieron muy enfermas, tuviste mucho miedo de perderlas o tú enfermaste de gravedad. Entonces, desde ahí hay que entender que hay experiencias que nos llevan a sentirnos de cierta manera y a tratar de evitar a toda costa ciertas experiencias que en su momento fueron muy dolorosas. ¿Y qué es lo que comúnmente encontramos con este miedo a enfermarnos? Uno de ellos es la preocupación excesiva por la salud.
Muchas veces hay que esto es lo que aumenta esta ansiedad, la interpretación de ciertas como señales del cuerpo o síntomas que pueden ser menores. Y te pongo un ejemplo. Si de repente, de la nada, te duele la cabeza, si hay interpretaciones, o este es un ejemplo de interpretación catastrófica, es me duele la cabeza, ya valí. Tengo seguramente un tumor y ya, es el fin de mi historia, ¿no? Estas son interpretaciones catastróficas con síntomas menores. Un dolor de cabeza lo podemos experimentar muchas personas y no representa un síntoma grave en muchas personas. Ahora, otra de las como manifestaciones de este miedo es la búsqueda constante de información médica. O sea, el clásico que yo he caído muchas veces en esto, me duele la panza, es un dolor que nunca he sentido, ¿qué es esto? Síntomas, los pongo en Google y ya, Google me da mi diagnóstico que por lo general es, pues despídete porque ya no vas a existir, ¿no? Te quedan 10 días de vida, casi casi. Google suele ser bastante extremo en sus diagnósticos, así que aguas con estar buscando sus síntomas porque eso puede alimentar muchísimo su ansiedad y puede estar reforzando mucho este miedo. Ahora, desde este tipo de terapia de la cognitivo-conductual, lo que hacemos es trabajar desde nuestros pensamientos, identificar si estamos siendo demasiado catastróficas o catastróficos con nuestra propia interpretación de los síntomas. Y pues bueno, aquí te pongo un ejemplo personal que ahorita se me está viniendo a la cabeza. Ya ni siquiera me acordaba tanto de esto, pero hubo cierta temporada de mi vida, creo que estaba estaba en la preparatoria. Y un día fuimos a comer, no, era una cena de Año Nuevo con una amiga. Estábamos en la cena y de la nada me empecé a marear, empecé a sentir muchísimas ganas de vomitar. Me acuerdo que en ese momento volteé a ver dónde estaba el baño porque dije, necesito vomitar ya. En ese momento me mareé muchísimo y solo me acuerdo que le dije a mi mamá, me siento mal y ya no me acuerdo de nada. Pues total, me desmayé. En ese momento, pues, obviamente todas las personas me vieron porque, no sé, estábamos haciendo algo que implicaba que toda la atención estaba como en un punto, no sé, pero todos vieron mi desmayo. Y desde ahí empecé a tener muchísimo miedo a, primero, ¿por qué me desmayé? O sea, ¿qué es esto? Algo muy malo me está pasando. Y dos, esto me va a volver a pasar y va a ser súper vergonzoso porque me voy a desmayar en la escuela, me voy a desmayar en donde menos quiero hacerlo, ¿no? Entonces empecé a generar como a tener muchísimo miedo, pánico a desmayarme. Total, me hicieron estudios de todo y nunca supieron qué pasó. Entonces ahí como nunca supieron qué pasó, fue como, ok, a veces, creo que esto fue un neurólogo, es que tiene tanto tiempo que no me acuerdo qué médico fue el que me dijo, porque les digo, me hicieron como varios estudios, no me acuerdo si fue el cardiólogo o el neurólogo que dijo, bueno, a veces pasan estas cosas como desmayos y no representan ninguna amenaza a la salud o a tu bienestar, entonces, pues, no sé, como que pasa y las personas siguen con su vida y ya no pasa nada más grave que eso. Y bueno, pues parece que ese fue mi caso porque hasta ahora no me he vuelto a desmayar ni a sentirme así nunca más en mi vida. Y bueno, esto me llevó a tener episodios de pánico, que esa es otra historia, pero pues sí tenía como ciertos episodios de pánico desde este pensamiento automático, me voy a desmayar. Desde ahí, ese fue mi pensamiento automático que me acompañó meses y meses y meses y fue de verdad como que una lucha interna bastante fuerte ahorita que lo estoy recordando. Les digo, ya ni me acordaba, pero bueno, justo así, con este ejemplo, es como actúan nuestros pensamientos automáticos y cómo estos pensamientos automáticos nos pueden llevar a sacar conclusiones, uno, que o son conclusiones bastante catastróficas y no se van a cumplir o rara vez se cumplen, y dos, nos lleva a estar constantemente en un monitoreo. Yo empecé a monitorearme como cada sensación que tenía rara,
no sé, de repente si la vista se me nublaba un poco, era como, no, ya me voy a desmayar, ¿qué es esto, no? Y empezar constantemente a ver cómo me siento presión en la cabeza, siento un mini dolor en la cabeza, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Esto me llevaba a estos episodios de pánico y me llevaba también a reforzar este miedo y a aumentar mi ansiedad. Y entonces, pues me sentía mal, pero por ansiedad. No era porque hubiera algo mal con mi salud física, sino que mi ansiedad estaba a tope y me mareaba y pues sí, de repente como que hasta náuseas sentía, pero era de la misma ansiedad. Entonces aquí es importante considerar que tus pensamientos juegan un papel clave en este miedo. Observa cómo estás interpretando ciertas sensaciones o síntomas, pues que no representan ningún daño a tu salud o algún problema grave. ¿Cómo los estás interpretando? A veces podemos llegar a tener ciertos comportamientos que refuerzan este pensamiento. En mi caso y en esta historia que te compartí, en esta experiencia, yo me acuerdo que, les digo, había como muchos monitoreos de mi parte, ¿no? Como que mucho monitoreaba mi cabeza, cómo se sentía. Si sentía como una presión o si sentía como, em, no sé si les ha pasado que se siente la cabeza como que el cerebro está flotando adentro, no sé, rarísimo. Si tenía estas sensaciones, ¿no? Entonces, el constantemente estar monitoreándote es algo que va a aumentar tu ansiedad y va a seguir reforzando este miedo. Parece que con estas acciones podríamos sentirnos un poco más tranquilas o tranquilos, pero, ok, sí llega cierta tranquilidad, pero es muy momentánea, no dura mucho tiempo y después cualquier otra mínima señal del cuerpo nos vamos a volver a preocupar. Entonces vamos a entrar con este círculo vicioso de tengo que asegurarme siempre de que estoy bien, de que mi salud está bien, de que estos síntomas no son nada grave o nada pues muy malo para mi salud. Entonces, observa estas conclusiones también a las que estás sacando, a las que, pues sí, que estás sacando tu ansiedad, ¿no? Si me duele la cabeza significa que ya tengo algo muy grave, ¿no? Tengo un tumor cerebral y algo va a suceder. Entonces, observa si estás catastrofizando, haciendo conclusiones bastante extremistas sobre ciertos síntomas. Y cuánto tiempo del día, cuando tienes algún dolor o alguna incomodidad en el cuerpo, cuánto tiempo pasas monitoreando estas sensaciones. Te voy a dar otro ejemplo de monitoreo. Y aquí voy a usar a mi esposo de ejemplo. Lo siento, mi amor, pero mm, lo que hace poquito sentiste me viene muy bien de ejemplo. Él tenía como un dolor en el abdomen. Y, o sea, no era un dolor que estaba ahí. O sea, solo llegaba o solo se sentía el dolor si él se presionaba un punto específico en el abdomen. Y entonces su monitoreo era constantemente estarse presionando para ver si le seguía doliendo, ¿no? Y entonces, pues, mente ansiosa sacando conclusiones extremistas, ¿no? Sacaba sus conclusiones y también mucho cuando estamos googleando nuestros síntomas, esto está favoreciendo la ansiedad. O sea, esto no te va a relajar. Puede que, órale, encuentras que Google es amable por rara vez y te dice los síntomas, esto no es nada grave, es tal cosa, ¿no? Entonces ya tienes tu diagnóstico Google y es un diagnóstico muy amable. Pero ese dolorcito, esa incomodidad sigue, entonces vuelves a buscar y dices, no, es que no, me sigue doliendo, ¿por qué? Y vuelves a buscar. Mientras más te sumerjas en buscar tus síntomas, más ansiedad vas a tener. Son conductas que aumentan este miedo o esta creencia a enfermarte. Así que si no te está favoreciendo, algo que, pues bueno, puede ayudar es evitar reaccionar al pensamiento, evitar reaccionar y hacerle caso al pensamiento de
tienes que saber qué te está pasando. Búscalo en Google. Y si no reaccionamos a eso, si decimos, bueno, voy a tolerar esta incomodidad y pues bueno, llegar a conclusiones un poco más favorecedoras para ti o más, llamémosle funcionales, en el sentido de voy a esperar unos días, si esto se intensifica o no baja, voy a acudir con un médico. Ya no voy a acudir con Google ni voy a conectar con mi Doctor House interior para darme diagnósticos así bien extremos. Ahora, como les decía al inicio del episodio, si tienes miedo a enfermarte, es muy probable entonces que te importe tu salud. Aquí podemos trabajarlo, implementar acciones que tengan más congruencia con seguir construyendo una vida más saludable, ¿no? Si para ti es importante la salud, ¿qué acciones puedes implementar sin caer en los extremos y en las obsesiones? Pero ¿qué acciones puedes implementar para que tu cuerpo tenga una mejor salud o se siga manteniendo saludable? Por ejemplo, la alimentación, ¿qué tanta atención le pones a este aspecto que va muy relacionado a la salud o el bienestar? ¿Qué tanto cuidas tu alimentación? ¿Cómo te gustaría cuidar los alimentos que consumes a partir de ahora? Te repito, no desde un punto obsesivo, no desde un punto extremista de prohibirte ciertos alimentos, de prohibirte nunca jamás voy a volver a tomar Coca-Cola o tomar refresco. No se trata de eso, sino se trata de construir o fortalecer hábitos que favorezcan esta parte. En tus horas de sueño, ¿qué tanta prioridad le das a las horas de sueño? También está muy relacionado con tu salud, tanto física como mental. Y desde ahí puedes también observar qué tanto mueves tu cuerpo, qué tanta atención le pones a este lado de hacer ejercicio. También está muy relacionado con incrementar la salud física y pues bueno, también favorece mucho a la salud mental, favorece mucho a tener una mente un poco más clara, sin tantos pensamientos angustiantes. Que ojo, aquí el ejercicio no es algo que te va a desaparecer los pensamientos angustiantes, te va a ayudar a fortalecer tu salud, pero si estos pensamientos han estado presentes desde hace mucho tiempo o actualmente te están generando muchísimo malestar emocional, lo que yo siempre recomiendo, y si está en tus manos, por favor, acude a terapia con algún profesional de la salud mental. Alguien que pueda dar terapia, porque hay muchas personas que dicen ser psicólogas o psicólogos y no lo son. Por favor, asegúrate antes de poner en tus manos tu bienestar emocional con alguien. Y pues bueno, sí, espero que este episodio te ayude. Vamos a hacer una recapitulación de las cosas que puedes hacer para mejorar un poco si esto está afectando en tu día a día. Y pues bueno, aquí tengo también algunas anotaciones, no quiero que se me vaya nada, pero bueno, básicamente, ¿qué podemos hacer? Primero, identificar nuestros pensamientos, estos pensamientos que están favoreciendo esa ansiedad, que están aumentando esta ansiedad, este miedo a enfermarte. ¿Qué pensamientos tienes acerca de tu salud, de el mundo? Porque muchas veces hay una creencia debajo de que el mundo es un lugar peligroso, el mundo es un lugar en donde nos podemos enfermar fácilmente, gravedad, y pues bueno, a veces estos pensamientos son los que están favoreciendo que otros pensamientos empiecen a surgir. Entonces, haz un diario de estos pensamientos. Cada que llegue este miedo a enfermarte, observa. Observa tu mente, qué te está diciendo constantemente. Y se trata de observar, no se trata de actuar en pro de los pensamientos. Y esta es la segunda recomendación. No reacciones a lo que tu mente te dice. Tu mente te dice, busca síntomas. Y empieza a cuestionar un poco. A ver, si busco mis síntomas, ¿me voy a sentir mejor o voy a terminar más angustiada o angustiado? Entonces ahí, muy probablemente lo mejor es: voy a dejar que este pensamiento esté existiendo en mi mente, que esté flotando por ahí, pero aunque tenga el pensamiento de que tengo que revisar mis síntomas en Google, no lo voy a hacer.
¿no? Los pensamientos no controlan nuestras acciones. Entonces, dejando de reaccionar a estos pensamientos, quizá no de primera, pues sí, de forma muy instantánea, pero poco a poco irá reduciendo la ansiedad. Esto ayudará a que toleres esta ansiedad, estos sentimientos como de incertidumbre, de no saber qué está pasando. Y el número 3, si tu salud mental te importa, ok, vamos a implementar un estilo de vida que favorezca tu salud. Cuida tus horas de sueño, cuida tu alimentación, cuida el movimiento que le das a tu cuerpo, si haces ejercicio, si no, cuánto tiempo puedes invertir en hacer ejercicio, cuántos días de tu semana y sobre todo, si hay algo que, o bueno, si tu salud es importante, ¿por qué no tener chequeos rutinarios médicos para ver cómo estás también en tus niveles, etcétera? Ojo, aquí no se trata de hacerlo de forma obsesiva o de forma constante. Cada sensación mínima que yo siento voy a correr al médico a hacerme 1000 estudios. No, se trata de hacerlos rutinarios, lo que tu médico o médica de cabecera te diga que es lo, em, pues no sé si llamarlo lo normal o los estudios necesarios, en qué tiempo son necesarios. Creo que un estudio general una vez al año o cada 6 meses, la verdad es que desconozco. Es más, si hay algún médico o médica por aquí, pueden ponerlo en los comentarios, ¿no? Cada cuánto se debe hacer como estos estudios rutinarios para saber que nuestra salud está ok. Y bueno, no caer en acciones obsesivas, sino acciones que favorezcan tu salud. Espero que este episodio te haya ayudado y pues no sé si estás viendo esto en YouTube, se nos fue la luz de repente, se nos fue el sol, estaba pegando súper lindo en la ventana, pero bueno, ahora me siento ya como muy a oscuras. Pero bueno, si tienes alguna experiencia con este tema, me puedes dejar en los comentarios o directo en mi Instagram, @anipaviapsicóloga, y nos vemos en el siguiente episodio.